Una persona que tiene limitaciones físicas. Cuando la persona tiene limitaciones en su quehacer, en actividades cotidianas. ¿Qué? Hay dos tipos de discapacidad. Una que está como en la mente de la persona. Y hay otro discapacitado que no le impide su discapacidad corporal para salir adelante. Es una o varias limitaciones que puede llegar a tener una persona y que le impiden de alguna manera desarrollarse armónicamente en su entorno. Falencia que tienen algunas personas por algún motivo, ya sea física, mental, intelectual o de otro tipo. Con problemas motrices o problemas mentales, yo no los trataría como con discapacidad, sino con capacidades funcionales diversas. Sí. Que digamos que no puede caminar. Pienso que son aquellos que no pueden ver, son aquellos que andan en muletas, en silla de ruedas, aquellos que están en sillas de ruedas, se apoyan en sus manos. ¿Seguro? Se siente discapacitado, lo tiene en la mente. Nunca va a echar para adelante porque él no se siente con la disposición de echar para adelante. Y hay otro discapacitado que no lo detiene nada. No tiene, digamos, las mismas actitudes físicas ni mentales que lo que nosotros llamamos una persona normal. Una persona que a pesar de sus limitaciones y de las ayudas que recibe, no consigue adaptarse a la sociedad, a su entorno. ¿Qué? Entiende que hay limitaciones que tienen enfrente de cómo a realizar una actividad cotidiana en su vida. Pues puede ser de pronto una limitación visual, una limitación auditiva, eso está conllevando que va a tener problemas en su vida cotidiana. Alguien que tenga algún problema motriz, que no pueda desplazarse por sí misma, o alguien que no pueda ver, o que no pueda escuchar, o alguien que tenga algún problema mental también, son personas con discapacidad que no pueda, digamos, valerse por sí mismo para todas las actividades de la vida. Sí. Que tienen oportunidades laborales y es un derecho. Es un derecho que deben de tener y no se los puede quitar nadie. No tiene las mismas oportunidades, hay muchísima discriminación con las discapacidades, desafortunadamente. Me parece que las oportunidades laborales no son iguales, tienen un poco más de dificultad para ingresar al mercado laboral y pues me parece que hay que tener un trato diferente con ellos de todas maneras, tratar de ayudarlos. ¿Qué? Pues quizás no requieren un poco más de ayuda, pero igual con las mismas oportunidades, son capaces de hacer todos. Yo creo que no, porque aquí en el país hay mucha discriminación y hay falta de oportunidades, aunque algunas empresas ya están haciendo esas actividades, pero desgraciadamente no ha habido ninguna ley ni ninguna actividad por parte del gobierno o las autoridades que equilibren con las personas que nosotros llamamos normales. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades laborales, que la gente no quiera explotar o no se quiera como encargar de eso porque tiene que, digamos, que cubrir más gastos es otra cosa, pero si se culturizan y saben bien que realmente una persona en condición de capacidad tiene más capacidades que otras personas. Tenemos compañeros de psicología, una persona que tiene condición de discapacidad de ceguera, pues es una persona súper pila porque tiene la parte auditiva y sensitiva muy desarrollada. Sí. Discapacidades lo podemos entender como un fenómeno social que puede tener muchas interpretaciones y muchas formas de comprensión. Esas interpretaciones y esas formas de comprensión depende de las personas de quien la quieren asumir. Socialmente ha sido difícil su comprensión, sin embargo hay un documento, un tratado internacional que es la Convención de las Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, que como ustedes saben es un tratado
que llevó más de 5 años de negociación, en donde en el 2008 sale en vigor esta convención y a partir del 10 de mayo del 2011 el país decide ratificar esta convención. La convención es tan potente como ustedes saben porque implica muchas transformaciones y el país se compromete a muchas transformaciones políticas, legislativas, de prácticas ciudadanas en función de esta convención. Particularmente la definición que asume la convención, ellos dicen que no se matriculan con una definición particular, pero sí asumen una expresión particular de personas con discapacidad y hacen referencia a unas personas con una serie de limitaciones físicas, sensoriales o motoras que ante diversos obstáculos físicos o actitudinales tienen dificultad para participar, digamos, en la sociedad. Pero lo importante de esta expresión es que está marcando principalmente más tono, más entonación hacia los obstáculos físicos o sociales que impone la sociedad ante las personas con discapacidad. O sea que discapacidad no es un asunto solamente de capacidades de las personas con discapacidad, de desarrollo de capacidades, porque pueden tener muchas capacidades. Particularmente la Convención de las Naciones Unidas hace referencia a personas con discapacidad. Ese es un asunto también de múltiples reflexiones en la medida que en los discursos uno está encontrando personas diversamente hábiles, personas con diversidad funcional, pero digamos que mi invitación es a pensarlo desde la Convención de las Naciones Unidas en la medida que esa convención fue movilizada por las personas con discapacidad y por las organizaciones de las personas con discapacidad, y ellas hoy están asumiendo desde la convención como tratado internacional que son personas con discapacidad. La apuesta quizás es que no tengamos que marcar esas distinciones, ¿cierto? Sino que somos personas como cualquier otro. Una persona en situación de discapacidad o una persona con discapacidad es una persona que presenta, digamos, alguna deficiencia física, sensorial o motora, pero que se hace discapacitada en la medida en que encuentra los obstáculos sociales para participar. Es decir, una persona amputada podríamos decir que tiene una discapacidad en la medida que sea la sociedad la que no le permita esa plena participación. Pero las personas tienen que ser vistas no por las falencias de segmentos corporales o de sensoriales o cognitivos y demás, sino solamente por la condición de ser persona, y como tal tiene que ser asumida.